¿Qué tienen que ver los Anunnaki con los 300 de las Termópilas? Esto no te lo van a contar en ninguna otra parte. Acompáñame. Bienvenidos al 41º capítulo de Arte de Historia. Siempre me ha llamado la atención la coincidencia entre los 300 de las Termópilas, los 300 de Gedeón y las 150 parejas del batallón sagrado de Tebas, que también son 300. ¿Qué significaba en la antigüedad el número 300? Vamos a ir por partes. Bien, el más conocido de estos grupos de 300 soldados, de estos 300 soldados de élite, es el de las Termópilas, estos 300 espartanos que a las órdenes de Leónidas se enfrentan a las fuerzas del rey persa Jerjes I en el desfiladero de las Termópilas, unas fuerzas que les superaban inmensamente en número y que aguantan allí en ese desfiladero durante días hasta que un traidor llamado Efialtes, informa a Jerjes cómo puede acceder dando un rodeo por otro sitio para sorprender a estos espartanos por la retaguardia y así, que al final consigue reducirlos. Lo primero que hay que decir es que no eran solamente 300 espartanos, lo que nos cuenta Heródoto, que de aquí, esta es la primera fuente que nos habla de esta batalla de las Termópilas. Lo que nos cuenta Heródoto es que eran 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos, los que, aguantaron allí en el desfiladero, probablemente protegiendo la retirada del grueso del ejército griego. Esta batalla se produjo muy probablemente en el 480 a.C. y Heródoto nos la relata en el libro séptimo de su historia, este libro séptimo que se llama Polimnia. Probablemente estuviera redactado entre el 440 y el 420 a.C., es decir, entre unos 40 y 60 años después de la batalla. Bien, ¿por qué eran 300 los espartanos? ¿Por qué Leónidas recluta a 300 hombres que ya tuvieran hijos varones, previendo lo que finalmente ocurrió, que iban a caer hasta el último de ellos en batalla, para que no se extinguiera su linaje? ¿Tiene algún significado ese número concreto de 300? ¿Por qué coincide con los de Gedeón y los de Tebas que he citado antes? Bien, lo primero que hay que decir es que existía, al parecer, en Esparta, una unidad militar de 300 soldados de infantería que formaban la guardia personal del rey. Estos eran los hipeis. Los hipeis, esto significa literalmente los caballeros o los jinetes, pero eran soldados de infantería. Esto nos lo cuenta Jenofonte en la constitución de los lacedemonios. Los lacedemonios eran los espartanos, que eran de la región llamada Lacedemonia o Laconia, ¿bien? Pues nos lo cuenta Jenofonte, nos dice que eran 300 jóvenes elegidos por 3 oficiales llamados Hipagretai. Cada uno de estos oficiales elegían a 100 hombres para formar la guardia personal del rey. Esto nos lo cuenta Jenofonte aproximadamente entre el 380 y el 360 a.C., es decir, aproximadamente un siglo después de la batalla de las Termópilas y unos entre 40 y 60 años después de Heródoto, es posterior a Heródoto, ¿verdad? Nos cuenta esto de los hipeis y de cómo se elegían, ¿no? Heródoto, en cambio, en el libro sexto de sus historias, el anterior a aquel en el que relata la batalla de las Termópilas, en el libro sexto llamado Erato, habla de una escolta real, en el caso de los espartanos, pero que habla de una escolta de 100 hombres, no de 300. Es, por tanto, posteriormente Jenofonte
el que habla de la escolta real de 300 hombres. Pero Heródoto lo que sí nos cuenta son los 300 elegidos especialmente por Leónidas para acompañarle en las Termópilas. Bien, aquí, claro, yo me pregunto dos cosas. Primero, ¿es posible que este número de 300, digamos, que se implantara después como homenaje, digamos, hacia los 300 de Leónidas, o era ya previo a Leónidas? No lo sabemos realmente. ¿Por qué hablamos de hipeis, que significa caballeros, cuando era una fuerza de infantería? Esto prefigura, en realidad, si os dais cuenta, lo que luego ocurrirá a partir de la Edad Media. Ya en Europa, donde la palabra caballero acaba significando algo distinto de lo que es una persona que mantiene un caballo, que es el sentido original, para pasar a significar una persona de alta alcurnia, una persona, digamos, de la nobleza mediana o baja nobleza, y finalmente un hombre bien educado, un hombre que se comporta bajo las reglas, digamos, de la urbanidad, ¿no? Un caballero. Bien, pues ya lo vemos aquí, en Esparta. Un caballero no era necesariamente alguien que tuviera un caballo, sino que significaba otra cosa. Sí que es verdad que en Atenas sí que era estrictamente un hipeis. Hipeis es un plural, el singular sería hipeus. Bueno, pues el hipeus era un hombre que mantenía un caballo, que era capaz de mantener un caballo, digamos, para servicio militar normalmente, pero que, digamos, que ya eso significaba tener un cierto estatus social, ¿no? Pero exactamente en Atenas sí significaba eso, y en Esparta es donde, digamos, que acaba significando otra cosa, o así al menos nos lo cuenta Jenofonte. Vamos ahora con los 300 de Gedeón. Aquí nos tenemos que ir al libro de los jueces, en el Antiguo Testamento. El libro de los jueces, capítulos 6 y 7. Bien. Dios elige, Yahvé elige a Gedeón como juez de Israel, caudillo de Israel en ese momento, para enfrentarse a otro pueblo llamado los Madianitas. Este Gedeón reúne a 32.000 hombres para enfrentarse a los Madianitas. Y Yahvé dice, no. 32.000 son demasiados. Y dice que se vayan los que tengan miedo. Bueno, pues una vez dada esta orden, de los 32.000 quedan 10.000. El resto se va porque tiene miedo. De estos 10.000, pues tampoco le parecía a Yahvé que fuera un número adecuado, y decide reducir ese número. Entonces aprovecha que estos 10.000 están bebiendo agua en un río y le dice a Gedeón, mira, los que hayan estado bebiendo, agachando la cabeza y llevándola hasta el río, esos que se vayan. Que se queden solamente los que han cogido el agua con las manos y se la han llevado a la boca. Entonces se puede interpretar como, bueno, estos últimos, digamos que estarían más alerta, ¿no? Que el que directamente sumerge prácticamente la cabeza en el río para beber, ¿no? Bueno, estos que se quedaron eran exactamente 300, los 300 de Gedeón. Estos 300 atacan el campamento de los madianitas, que era una fuerza que les superaba ampliamente el número. En esto coinciden las dos historias. La de las Termópilas y la de Gedeón. Son 300 soldados que se enfrentan a fuerzas que les superan ampliamente el número. Bien. Atacan el campamento madianita por la noche, llevando unas antorchas dentro de unos cántaros y unas trompetas. Bien, rodean el campamento madianita, estos 300, y en un momento dado llevan las antorchas encendidas dentro de los cántaros y se da la orden de romper los cántaros. Y al romper los cántaros aparecen las luces de las antorchas de golpe, ¿vale? Y además se pueden hacer ruido con las trompetas, es decir, los madianitas que estaban en el campamento de repente se ven rodeados por un montón de luces y un montón de ruido, y entonces pues parece que están rodeados por un ejército inmenso, o que los atacantes son muchos, ¿no? Y hacen mucho ruido y vienen por todos los lados, hay muchas luces y provoca una confusión. Los madianitas entran en pánico y acaban huyendo, y Gedeón y sus 300
ganan la batalla. Entonces, digamos que la moraleja, entre comillas, de esto es que no se ha ganado por el número, no se ha ganado por ser muchos, por ser más que el enemigo, se ha ganado en primer lugar porque Yahvé lo ha querido, porque queda claro que es por voluntad de Yahvé que los israelitas han ganado esa batalla. No eran 32.000, no eran 10.000, eran 300 contra un ejército mucho mayor. En segundo lugar, se ha ganado por usar la inteligencia, ¿no? Por usar la estrategia. Bien, ¿cuándo podemos fechar esta historia de Gedeón? Hay que tener en cuenta que el libro de los jueces sitúa esta historia pues antes de los reyes de Israel, antes de Saúl, antes de David o antes de Salomón, ¿no? Estaríamos hablando aproximadamente pues, entre el 1200 y el 1050 a.C. Pero digamos que la redacción como tal, esto estaría basado en sucesos, esta historia, como el resto de las historias del libro de los jueces, estarían basadas en posiblemente sucesos de esa época. Pero digamos que la primera redacción podría estar, dicen los estudiosos, alrededor del siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo. Y la redacción final, la que hoy digamos, se puede leer, podría fecharse aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, durante o después o poco después del exilio en Babilonia. Estaríamos hablando, por tanto, de aproximadamente un siglo antes de la batalla de las Termópilas y de la redacción de Heródoto, que nos habla de los 300 de las Termópilas. Esta historia de Gedeón es anterior. ¿Quién la redactó? No lo sabemos. No sabemos quién redactó el libro de los jueces. Existe la teoría de que tanto el libro de los jueces como el libro de Josué, como el de Samuel y como el de los reyes estarían escritos por no exactamente la misma persona, pero sí digamos de la misma escuela religiosa que se ha venido a llamar deuteronomista. La escuela deuteronomista pues sería la redactora de estos 4 libros del Antiguo Testamento, y aquí estaría inserto el relato de Gedeón. Vamos ahora con la banda sagrada de Tebas, o el batallón sagrado de Tebas. 150 parejas de amantes, de soldados amantes, entre ellos, compuestos por un hombre mayor y un hombre joven, el Erastai y el Eromenoi, que están entrenados para pelear juntos, uno al lado del otro, y que de esta manera, digamos que defendían la vida del otro y aguantaban hasta el final en los combates, ¿no? Esta era, digamos, la teoría detrás de esto de juntar a amantes en un batallón militar de élite, exactamente igual que el de Gedeón y el de Leónidas, batallones militares de élite, ¿no? Bueno, esta historia de las 150 parejas de amantes nos la cuenta Plutarco. Plutarco, en su libro Vida de Pelópidas, redactado posiblemente entre el 1 y el 11 después de Cristo. Esto es lo que se cree, ¿no? O sea, estaríamos hablando ya del siglo I de nuestra era, ¿no? Estos soldados serían hoplitas, igual que los de Leónidas, ¿no? Y se caracterizarían esta banda sagrada de Tebas por la lealtad extrema de unos con otros, ¿no? Bien. Como decimos, Plutarco escribe esto ya en el siglo I de nuestra era, pero esta historia la fecha en el siglo IV a.C. Es cuando él dice que estaría activo en el batallón sagrado de Tebas, en el siglo IV a.C. Bien. Pero es que además nos encontramos que tanto en Heródoto, que ya lo hemos citado antes, como en Tucídides, que son de un siglo antes, del siglo V a.C., antes de cuando Plutarco lo fecha, en el siglo V a.C., ya hablan de 300 tebanos aliados con los persas en la batalla de Platea. Que la batalla de Platea estaría fechada un año después que las Termópilas,
en el 479 a.C., justamente después de las Termópilas. Pues aquí, tanto Heródoto como Tucídides nos hablan de 300 tebanos aliados con los persas. Recordemos que con Leónidas había 400 tebanos. Pues resulta que nos encontramos otros 300 en el enemigo, en la otra parte de la guerra. Aliados con los persas, los tebanos estaban divididos en esta guerra. Vale, claro, nos encontramos con esto que ni Heródoto ni Tucídides lo llaman el batallón sagrado, pero digamos que es muy parecido, muy probable que acabe siendo lo que después Plutarco acaba llamando el batallón sagrado, y es contemporáneo a los 300 de las Termópilas, a los 300 de Leónidas. Pero es que además Jenofonte, que ya lo hemos citado, Jenofonte y Platón, nada menos que Platón, también hablan de algo que tiene que ver con esto. Y es que tanto Jenofonte como Platón escribieron un diálogo que se llamaba igual. Hay veces que lo traducen como el banquete y otras se traduce como el simposio. El simposio era una reunión, digamos, en la que se charlaba posterior a una comida o una cena, en la que varios personajes se ponían a charlar sobre diversos temas, ¿no? Y esto era un simposio, ¿no? Bueno, pues tanto Jenofonte como Platón, que ambos eran discípulos de Sócrates, escriben sobre un diálogo en el que habría participado Sócrates y del que ellos habrían tenido noticia. Uno lo fecha en el 422 a.C., Jenofonte, el otro, Platón, lo fecha en el 416 a.C. Estamos hablando del mismo episodio histórico, que cada uno lo cuenta de una manera, ¿no? Bien, esto que está escrito tanto en el caso de Jenofonte como el de Platón ya unos cuantos años después, ya en el siglo IV a.C. Bien, en el caso del banquete o el simposio de Jenofonte, aquí Sócrates desaprueba la práctica de colocar amantes uno al lado del otro en la batalla. Es una práctica que, según Sócrates, en este diálogo, en este banquete, digamos que era habitual en Tebas y en Elis. Literalmente dice, esto lo hacen mucho los tebanos y los eleos, la gente de Tebas, y los eleos, que eran de una ciudad llamada Elis o Élide, ¿no? Bien, estamos hablando de lo mismo, es decir, la práctica de colocar amantes uno al lado del otro en la batalla. Esto lo desaprueba Sócrates. Y en el caso del banquete de Platón, dice un personaje llamado Fedro, empieza a hablar sobre un ejército de amantes hipotético. Bueno, no es exactamente lo mismo que nos cuenta Jenofonte, pero también tiene que ver con esto de un ejército de amantes. Es decir, que esto existía muy probablemente, esta costumbre, que nos encontramos con los 300 tebanos de los que nos habla Heródoto y Tucídides, y aunque luego, digamos que la fuente de Plutarco es muy posterior, digamos que está basada posiblemente en realidades que eran muy cercanas en el tiempo y eran contemporáneas, se puede decir, de los 300 de Leónidas. Bueno, una vez repasados estos tres ejemplos, ¿dónde nos deja esto? Está claro que en la antigüedad existía la costumbre, digamos que el número 300 estaba relacionado con las unidades militares de élite. ¿Por qué? Porque tanto en Israel como en Grecia existía esta relación del número 300 con este significado. ¿Qué conexión había en la antigüedad entre estos dos lugares? Heródoto pudo tener noticia, Heródoto o Tucídides o alguno de estos, o Jenofonte, pudo tener noticia de lo que se relata en el libro de los jueces, que es algo anterior a ellos. Bueno, no es descartable, pero tampoco es muy probable, realmente, porque digamos que en aquella época la conexión entre Grecia y Israel
más o menos, sí, a través del Imperio Persa, realmente es por donde podían haber llegado las noticias y los escritos unos de otros, ¿no? Quizá también a través de los fenicios, pero no parece demasiado probable, no es descartable, desde luego, que, por ejemplo, Heródoto tuviera conocimiento de la historia de Gedeón y que se basase en ello para colocar ese número de 300 en su reconstrucción de la batalla de las Termópilas, darle ese simbolismo, etcétera, etcétera. Desde luego 300 es un número, digamos, suficiente para ser, digamos, una unidad militar, un batallón, digamos, pero no demasiado grande para que se remarcar eso de que sean, pues, los elegidos, ¿no? Realmente, o sea, ni son demasiado pocos, ni son, por ejemplo, 10.000, como dice Heródoto, que la unidad militar de élite de Jerjes en la batalla de las Termópilas eran lo que él llama los inmortales, que eran 10.000, nada menos, ¿no? Esto no tiene nada que ver, estos son muchos menos y por eso mismo más seleccionados, ¿verdad? Puede tener ese sentido, pero ¿por qué exactamente 300? Yo creo que ambas historias, la de Gedeón y la de las Termópilas, ambas costumbres, la de Israel y la de Grecia, de relacionar 300 con las unidades militares de élite, tienen que tener un origen común. No quiere decir que una haya influido en la otra, aunque no es descartable, pero yo apuesto porque ambas deben tener un origen anterior. Y es aquí donde me he puesto a investigar. Bueno, ¿cuál puede ser el origen de esto? Y claro, me pongo a buscar el número 300 por todas partes, ¿no? ¿Y qué me encuentro? Bueno, pues en la misma Biblia, en el mismo Antiguo Testamento, en el Génesis concretamente. Por ejemplo, me encuentro con los 300 codos de largo del Arca de Noé. Bueno, esto no tiene nada que ver con las unidades militares, pero hay que citarlo, porque no estamos hablando de cualquier objeto, no estamos hablando de cualquier cosa. El Arca de Noé. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. El codo es una medida antropométrica que, dependiendo de los sitios, pues medía una cosa o medía otra, porque se supone que es de lo que mide del codo a la mano. Lo que pasa es que hay sitios en los que se entendía la mano abierta y otros la mano cerrada, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo el codo egipcio que el codo babilónico, que el codo persa, que el codo griego, que el codo romano. Pero aproximadamente, podríamos hablar como que el codo es más o menos medio metro, que es lo que puede medir el brazo del codo a la mano. Bueno, pues esto nos lo encontramos también en Egipto. Lo de los 300 codos aparece ocasionalmente en textos egipcios. Lo que pasa es que, claro, aparece en textos egipcios como medida en textos administrativos. Aparecen los 300 codos, pero también aparecen 300 panes o 300 golpes que le dan a algún sentenciado o cosas de estas, pero no parece demasiado, no parece que nos lleve a ninguna parte. Aparece este número de 300 como aparecen otros muchos números, ¿no? En textos administrativos egipcios, ¿no? Por esta vía no parece, no he encontrado yo una pista demasiado fiable. Me he encontrado el número 300 en China, nada menos, ¿vale? Estamos hablando del Xi Jing. Este Xi Jing, bueno, estaríamos hablando del libro de los poemas o el clásico de los poemas. Sí, es una canción o un poema. Sí, quedaos con esto, con lo del Xi, que luego volveré con ello. Bien, también se le llama las 300 canciones o las 300 poemas a este libro. Así se le ha llamado tradicionalmente, ¿no? También las 300 canciones. Es una recopilación teóricamente de Confucio, del mismo Confucio, de 305 poemas exactamente, pero bueno, digamos que se redondea y se le llama los 300 poemas. Estos 305 poemas estarían divididos entre los Feng, los Ya y los Song. Bueno, los Feng serían, digamos, las
odas, los ya serían las canciones más populares y los son los himnos ceremoniales. Vamos a dejarlo ahí, pero digamos que estaríamos hablando de Confucio, si es que realmente hubiera sido el recopilador de este clásico de los poemas, de este Sijin, de las 300 canciones. Estaríamos hablando de Confucio, que habría vivido entre el siglo VI y el siglo V a.C. Concretamente habría muerto en el año 479 a.C. Es decir, al año siguiente de las Termópilas, el año de la batalla de Platea. O sea que totalmente contemporáneo de todo esto que hemos estado hablando antes, pero bueno, digamos que es una pista un poquito... si ya era difícil que Heródoto tuviera noticia del libro de los jueces de la Biblia hebrea, fijaos para que Confucio tuviese noticia de etcétera, etcétera. No, vamos, muy difícil, pero bueno, hay que citarlo. 300 en chino, por cierto, sería Sanbai, ¿no? Bien, esta pista volveremos luego con ella por lo del sí que significa canción o poema, acordaos. Pero bien, donde sí que haber tocado hueso es en la pista babilónica. Aquí resulta que nos encontramos con el Enuma Elis. El Enuma Elis es un poema, un relato que narra el origen del universo. Estaría fechado en el 2º milenio antes de Cristo. Y aquí se habla, atención, de 300 dioses Igigi en el cielo y 300 dioses Anunnaki en el inframundo o en la tierra. Estaríamos hablando de la tabla sexta, de este Enuma Elis, de este texto acadio, el lenguaje acadio, de este texto babilónico en lenguaje acadio, en el que Marduk organiza el cosmos tras la creación de la humanidad. Y lo organiza así, concretamente en esta tabla sexta, en las líneas entre la 39 y la 44, dice literalmente: 300 en el cielo colocó, 300 en la tierra colocó. Ojo, porque hay ciertas discrepancias entre los traductores, porque las tablillas que se han conservado de este Enuma Elis, como de otros muchos textos babilónicos, acadios, sumerios, pues estas tablillas muchas veces están fragmentadas, ¿no? Y digamos que hay ciertas discrepancias entre los expertos, ¿no? Hay algunos que hablan de que estaría colocando Marduk 300 en el cielo, pero que en la tierra no estaría colocando 300, sino 600. ¿Vale? Entonces eso nos dejaría con que habría 300 Igigi, se interpreta que son 300 Igigi y 600 Anunnaki, pero muchos otros intérpretes, muchos otros traductores apuestan por la simetría cósmica, que probablemente estamos hablando de 300 arriba y 300 abajo, ¿verdad? Como es arriba, es abajo. Esto es una máxima esotérica. ¿Suena? Bueno, no me voy a meter por ahí porque entonces no acabo el capítulo. Vale, estos Igigi y estos Anunnaki los encontramos también en otros textos de esta época. Concretamente, el más significativo es en el Atrahasis. Esto es un texto un poco anterior al Enuma Elis. Es un texto también en lenguaje acadio, pero que se puede considerar paleobabilónico, digamos, un poquito anterior. Se puede fechar en torno al siglo XVIII a.C. Vale, y aquí habla de un conflicto entre dioses, concretamente entre estos Igigi y estos Anunnaki. Un conflicto entre estos dos tipos de dioses. Aquí es al revés, aquí los que dirigían desde arriba eran los Anunnaki y los que estaban abajo eran los Igigi. Justo al revés que en el Enuma Elis. Y estos Igigi abajo, en la tierra, pues realizaban el trabajo físico. Cavaban zanjas, excavaban canales, formaban ríos, tirando a agricultores, digamos, ¿no? Y claro,
Así estuvieron 40 años. 40 años. Este número 40, claro, es que estamos hablando de números simbólicos y, claro, el 40 es de los números más simbólicos en toda la antigüedad, como lo es el 12, como lo es el 7, como lo es el 3. Pero tampoco vamos a entrar por ahí porque ya os digo que no abarcamos todo. No podemos estar aquí. no podemos estar aquí abarcando todo. Nos centramos en 300. Bien. Estuvieron 40 años trabajando para los Anunnaki hasta que se rebelaron. Estos Igigi se rebelaron, quemaron sus herramientas y rodearon la casa de Enlil por la noche. Este Enlil, digamos que era el jefe supremo, ¿no?, de todo este organigrama. Estos Igigi, digamos que se organizaron como si fueran un piquete sindical, ¿no? Quemaron las herramientas y rodearon la casa del patrón, ¿no? Y bueno, pues se organizó aquí esta tensión. Estamos hablando de que estos Igigi, habíamos visto el Enuma Elis, que seguro eran 300, es posterior el Enuma Elis a este texto, ¿eh? Pero aquí digamos que no es que organicen en una fuerza militar, pero al menos sí se organizan en una fuerza sindical, ¿eh? Lo que podríamos llamar hoy una fuerza sindical. Enlil, después de ver lo que estaba pasando, decide crear a los humanos para hacer las labores que estaban haciendo hasta entonces los Igigi. ¿Vale? Y aparte entonces los humanos son los que se ponen a currar y los Igigi ya descansan. Esto es lo que ocurre en el Atrahasis, ¿no? Claro, esto de 300 en Mesopotamia en general, en Mesopotamia el sistema numérico que se seguía era un sistema de base 60, sexagesimal, pero claro, no deja de ser 5 veces 60, es bastante lógico que aparezca 300 muy a menudo, pero digamos que es la pista más sólida que he encontrado hasta ahora, ¿no? La de los 300 Igigi, seguro, y muy probablemente también los 300 Anunnaki de Enuma Elis, que, como vemos, pues tenían sus más y sus menos y se podían hasta organizar, se podían hasta comportar violentamente. Como decía, en Mesopotamia el sistema de numeración es de base 60, a diferencia del sistema egipcio, que es un sistema decimal como el nuestro, y esto hace que aparezca 300 más a menudo, pero como digo, es la mayor de las pistas que he encontrado hasta ahora. Recordemos que los 300 de Gedeón también rodean el campamento de los madianitas, exactamente igual que hacen los Igigi con la casa de Enlil, ¿no? Digamos que esto es... Que no quiere decir que en el relato de la Atrahasis hable de 300 Igigi. Esto es en el Enuma Elis, pero, bueno, yo lo remarco esto, por si acaso, porque estamos buscando pistas. Y sí que hay una manera de actuar parecida. Rodear, digamos, al enemigo o al patrón, ¿no? Tanto los 300 de Gedeón como los Igigi, que en el Enuma Elis son 300. Para terminar voy a adentrarme un poquito en la gematría. La gematría es un sistema de interpretación de textos, generalmente hebreos, aunque no solo hebreos, como veremos, porque también lo hacían los griegos o los fenicios, que se basa en la atribución de valores numéricos a las letras. Tiene que ver con la cábala, tiene que ver con muchas cosas, pero como veremos, tanto en el alfabeto hebreo como en el alfabeto griego, como en el origen de los dos, que es el alfabeto fenicio. Anda, mira, no habíamos dicho que los griegos y los hebreos no estaban relacionados en aquella época de la que hablábamos. Bueno, pues resulta que, claro, igual sí, porque el origen de ambos alfabetos es el mismo, es el alfabeto fenicio. Por tanto, sí que debe haber más relación de la que a veces se supone, ¿no? Bien, como digo, es la atribución de valores numéricos a cada una de las letras del alfabeto. En el caso del alfabeto fenicio, que es el origen de los otros dos, la letra que tiene el valor de 300
es la letra Sin. ¿A qué os suena Sin? Antes os había hablado del Xi en China, ¿no? Bueno, Xi eran las canciones, los poemas. El Xi es una canción, un poema, y hablábamos de las 300 canciones o 300 poemas recopilados por Confucio. Bueno, pues yo, oye, cada vez que me encuentro con alguna coincidencia, aunque sea un poco loca, yo la apunto y la remarco y os la cuento. Esto era Xi y aquí estamos hablando de Sin, en el alfabeto fenicio, que tiene un valor de 300. Sin literalmente significa diente, ¿verdad? En la lengua fenicia. En el alfabeto fenicio, tanto en el alfabeto fenicio como en el alfabeto hebreo, está Sin, que es la misma, es que un poquito distinto, como veis, pero es prácticamente la misma. Es la 21ª letra del alfabeto, la penúltima letra del alfabeto, tanto fenicio como hebreo. Pero en el alfabeto griego, pues resulta que no, que el equivalente de esta Sin, que sería la sigma, ¿verdad? Tendría no un valor de 300, sino un valor de 200. Esta sigma, que sería el origen de la S latina, ¿vale? ¿Cuál es la letra que en el alfabeto griego tiene un valor de 300? Pues es la tau. Bien, la tau, que es el origen de la T latina, ¿vale? Esta tiene un valor de 300, porque, bueno, pues van cambiando cosas, aunque el origen del alfabeto griego es el fenicio, bueno, pues cambian cosas. Y aquí, digamos, en la gematría griega, por llamarla de alguna manera, es a la tau a la que se le atribuye un valor de 300. Bien, es muy curioso, hay una historia muy curiosa relacionada con esto, con el valor de 300 de tau, porque resulta que 300 acabó relacionándose en el cristianismo primitivo con la cruz de Cristo. Sí, ¿por qué? Bueno, pues para explicar esto hay que ir a un texto que se llama la Epístola de Bernabé, que es de finales del siglo I o principios del siglo II de nuestra era. Es un tratado cristiano no canónico, pero digamos que bastante antiguo, como veis por las fechas. Aquí en esta Epístola de Bernabé se habla del número 318. ¿Por qué el 318? Que sería un símbolo de Jesús en la cruz. 318, el número 318 simbolizaría Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque 300 sería la tau, la cruz. Estáis viendo el símbolo de la tau, que es como una cruz, ¿bien? Y 18 sería el resultado de mezclar la iota y la eta. La iota vale 10 y la eta vale 8. Entonces, iota, eta y h es 18. Y h es Jesús. Y entonces 318 es Jesús y h más la tau, Jesús y la cruz. Esto es lo que aparece en la Epístola de Bernabé. Fijaos qué curioso. Bueno, pues hasta aquí son las pistas que yo he podido encontrar hasta ahora de buscando el 300 en la antigüedad. No quiere que sean las únicas, seguramente me habré dejado unas cuantas. Si sabéis vosotros de otras historias relacionadas con el número 300 en la antigüedad, decídmelo en la cajita de comentarios. Para mí la pista más importante es la del Enuma Elis, pero posiblemente haya algunas incluso mejores. ¿Qué puede significar esto? La verdad es que no lo sé, pero estoy convencido de que tiene que haber un origen común de los 300 de Gedeón y de los 300 de Leónidas, y también de los 300 de Tebas, en general de los 300 como número de las unidades militares de élite también en la antigua Grecia, ¿no? Un origen común, anterior, más antiguo. Bien.
Y nada más, pues me voy a despedir por hoy. Como digo, comentadme en la cajita de comentarios todo lo que os parezca sobre este capítulo. Dadle al like, dadle al me gusta si os ha gustado. Suscribiros al canal, los que no lo estéis. Compartid este capítulo con la gente que penséis que le puede interesar. Dadle, si queréis, a la pestañita del hype, hypear, para los que sepáis cómo funciona eso, que es una manera de hacer el vídeo más viral. Si queréis, se agradece. Y nada más, me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.